Ahí estamos. Bueno, a ver, lo último que habíamos visto era algo sobre la filosofía y bueno, cómo se toma digamos, desde qué punto partimos para llegar a la realidad que nos toca vivir en la actualidad. Toda la cultura ahora se caracteriza por lo que era antes el dominio exclusivo de los académicos. Desde la Edad Media, el profesor universitario tenía el derecho de cuestionar, de poner en tela de juicio hasta las mismas doctrinas de la Iglesia, pero tales dudas no podían expresarse fuera del aula. ¿Sí? Eh, el problema de Lutero no fue escribir las 95 tesis que había escrito 2 meses antes. Escribir las 95 tesis. 2 meses antes había escrito 97 tesis que cuestionaban mucho más profundamente la teología escolástica, sino que esas tesis, sin el conocimiento de Lutero, sin el consentimiento de Lutero, se tradujeron al alemán, se imprimirían y se regaran por toda Alemania. Acá lo que dice es que el tema de la, la reforma tiene que ver mm, por la realidad que se estaba viviendo. ¿Sí? Lutero había escrito 97 tesis antes de las famosas 95, cuestionando un montón de temas, ¿no? Pero ¿qué pasa? En las 95 tesis hay dos factores, me parece, cruciales. El primer factor es que de lo que se queja Lutero en estas tesis que clava ahí en la capilla de Gutenberg, de lo que se queja es de la venta de indulgencias, ¿sí? Era el motor principal de estas 95 tesis. Es decir, se metió con, con la plata, con el dinero, con lo que movía la Iglesia Católica. ¿Sí? La venta de indulgencias había llegado a tal corrupción la Iglesia Católica que vendían el perdón de Dios. Eh, tenían una excusa teológica, por así decirlo, ¿no? Digamos, tenían una forma de justificar, porque nadie podría en su sano juicio decir, bueno, te vamos a vender el perdón de Dios. No eran tan obscenos en lo que decían, sino que ellos decían que cada uno eh, carga con ciertos pecados y para limpiar esos pecados era necesario generar algún tipo de obra que contrarreste el pecado que había tenido, ¿no? Algunos hombres pecaban y entonces en virtud de la calidad y el tamaño del pecado que habían cometido, bueno, tenían que este, reparar el daño que habían hecho, ¿no? Y podía ser algún tipo de donación, podía ser una peregrinación, un rezo, etcétera. Un castigo, ¿no? Un castigo por el pecado. Esa era la forma que tenían de entender el, el perdón de pecados. Eh, pero dijeron, hay santos, hubieron santos en la Iglesia Católica, es decir, no tuvieron pecados y sin embargo hacían peregrinaciones, hacían oraciones, hacían ayunos, es decir, cumplían penitencias sin haber tenido pecados. Por lo tanto, hay un superávit de buenas obras. La Iglesia Católica tiene en su haber más buenas obras que pecados. Y bueno, esas buenas obras, ¿qué hacemos? Bueno, esas buenas obras las podemos repartir con algunas personas que pecan pero no quieren hacer las buenas obras. Entonces, con ese argumento, vendían para el crecimiento de la iglesia. Mayormente lo que se hizo fue pagar la Capilla Sixtina y, bueno, grandes obras escultóricas. Pero bueno, eh, l- l- lo que terminaban haciendo era, si pones dinero, vas a ser salvo. Pero no era tanto una cuestión personal como yo pongo dinero, voy a ser salvo, sino era más bien por algún familiar que ya había muerto y estaba en el purgatorio esperando que alguien lo saque del purgatorio y lo lleve al cielo. Por lo tanto, lo mismo, yo podía pagar por mi padre, mi madre, un hijo que haya muerto, cualquier cosa que yo tenía dudas si estaba en el cielo, bueno, simplemente con pagar
me iba al cielo. Bueno, este fue una de las claves, ¿no? Por la cual generó tanta revuelta lo de Lutero. Y otro punto importante fue el tema de la imprenta, ¿no? Gutenberg estaba recién eh, estrenadita la imprenta, entonces, bueno, se produjeron varias copias y se imprimieron y se regaron por toda Alemania estas 95 tesis. Y decían lo que muchos pensaban y no se animaban a decir, que es una barbaridad, el don de Dios es gratis, uno va, todo lo que decimos nosotros los evangélicos, ¿no? La salvación es por gracias, no por obras, no hay forma de tener obras, mucho menos tener superávit de obras y de esa forma hacer transacciones comerciales con eso. La queja de Lutero era esa. Nosotros heredamos eso y muchas veces nos encontramos diciendo o discutiendo con nosotros mismos sobre que somos salvos por gracia, por medio de la fe y no por obras, pero nadie discute eso. Digamos, no es un problema actual eso, ese, sino que fue un problema que lo resuelve Lutero a partir de la palabra y de ahí nacemos nosotros, ¿no? Hubo mucha tela en el medio, ¿no? Lutero no quería separarse, etcétera. Pero bueno, esa es nuestra base. ¿Hasta qué punto la posmodernidad ha tenido influencia en la iglesia evangélica en América Latina? ¿A qué viene esto? Que esa influencia de Lutero, de somos salvos por gracia, digamos, el problema del entorno que había alrededor, digamos, que vivían estos alemanes del siglo XV. Bueno, influyó muchísimo en la teología, pero de una forma estrepitosa. De la misma manera, la pregunta es decir, bueno, ¿hasta qué punto la posmodernidad tiene influencia en la iglesia evangélica en América Latina? Hacemos una reducción en cuanto al tiempo y al espacio, porque si no, terminaríamos más. Entonces, bueno, estudiamos América Latina. Ya sé que Gustavo está en Estados Unidos, pero bueno, entraría también como parte de América Latina por el habla, ¿no? Y por la cultura que nosotros heredamos. La iglesia en América Latina es particularmente susceptible al impacto de la posmodernidad. Por lo general, se sumó alguien más. Ah, Claudia. Hola, bienvenida, Claudia. Llegaste un cachito antes de lo que habías dicho. Por lo general, es una iglesia sin sentido histórico. Esto es interesantísimo para... Hola, disculpe, porfe, ¿Qué escuché tal? pero no podía sacar Ah, el silenciador. está Sí, bien. estoy escuchando atentamente. Bien, bien. La iglesia actual, uno de los rasgos del mundo que nos rodea, que le pega de lleno a la iglesia actual, es que no tenemos un sentido histórico en la iglesia. La posmodernidad, como dijimos, viene a romper con todo discurso o trata de romper toda forma de pensar antigua, ¿no? De desprenderse de lo anterior. Y en la iglesia hacemos exactamente lo mismo. Fíjense cómo eh, muchas iglesias, eh, hay muchas iglesias que comienzan nuevas, que no son iglesias históricas, sino que empiezan con la visión o el llamado de un pastor y esa iglesia termina con la muerte o jubilación de ese pastor. Empieza y termina con una persona, ¿no? Es muy personalista y no tiene, digamos, no lleva ninguna atadura con la historia de la iglesia porque empieza y termina con el pastor, evangelista, profeta, como quiera llamarse, el líder, ¿no? Eh, Casi todas las iglesias pasa eso. No hay iglesias históricas, sino que de hecho suele pasar lo contrario, que las iglesias históricas terminan cerrando, quedando muy pocas personas, y las iglesias que tienen mucha popularidad, eh, que convocan millones de personas, bueno, está en relación a un líder que comienza la iglesia con él, y lo más probable es que cuando él se retire, sea porque el Señor lo llame, o sea porque se jubile, o por lo que fuere,
cuando esa persona se retira, la iglesia también termina desapareciendo. Eh, Esto es muy, muy posmoderno. Esto en el siglo XX era impensable. Que cómo puede empezar una iglesia, pero no va a empezar con una persona solamente sin que otra la envíe, ¿no? Es una iglesia amnésica, sin memoria de sus propias raíces y por tanto se encuentra en una permanente crisis de identidad. El problema de desprendernos del pasado, ¿no? Aspiraciones fundacionales, ¿no? Que tiene el líder de la congregación. Es decir, a partir de mí empieza algo nuevo. El Señor va a hacer conmigo algo absolutamente nuevo. Que sí, el Señor hace cosas nuevas, ¿no? La palabra dice que Él hace todas las cosas nuevas. Sin embargo, vemos que Jesús, cuando estuvo en la tierra, modificó mucho la religión de la época, pero no se deshizo absolutamente de sus raíces. Él era un judío y vivía como judío. Es decir, lo que había aprendido de chico lo seguía manteniendo. Y era Jesús, ¿no? Solamente le dio una actualidad, ¿no? Pero respetaba a los judíos, él vino para los judíos, etcétera. Lo que nos enseña es que, bueno, uno para hacer algo nuevo no necesita desentenderse del pasado, desprenderse del pasado o hacer como que venimos de la nada, ¿no? Nosotros, nadie nos predicó, nadie nos enseñó. Nadie nos edificó y nacimos así, ¿no? Somos absolutamente independientes del cuerpo. Nosotros no somos independientes. No deberíamos ser independientes. Tenemos que ser codependientes uno de otro. En Juan lo dice bien claro, ¿no? El Señor con el tema de yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Eh, el que se desprende digamos, del cuerpo, bueno, termina muriendo, ¿no? No puede haber un llanero solitario dentro de la iglesia. Somos codependientes unos de otros y debemos eh, sujetarnos unos a otros y ministrarnos unos a otros y aprender unos de otros. Esta iglesia se caracteriza muchas veces por una sospecha de la teología a favor de la práctica, ¿no? Es decir, que descree un poco de la teología. De hecho, se habla mal de la teología, ¿no? Se suele utilizar el término teología para decir, no hace falta saber teología. Sí, no, esta es una frase que me parece muy fuera de lugar, sobre todo, bueno, nosotros estamos estudiando ¿Sabes, teología, ¿no? Sí, saben lo que dicen? Yo digo, ¿no? Va, yo siempre le agrego lo que, yo lo que uno vive en el diario vivir, ¿no? De todo lo que usted enseña. Em, Dicen mucho que los teólogos, estudiando mucho la Biblia, o terminan locos, ¿no? O terminan saliendo fuera del contexto de lo que Jesús quiso decir. Eso dicen siempre. Yo digo, yo quiero estudiar, siempre tuve miles de trabas, ¿no? Hablan eso de la teología y lo de lo que te dijo del otro punto, ¿se acuerda de bueno, lo que estaba diciendo recién acerca de las iglesias, que el llanero solitario, ¿no? sí, Eso también la gente hace eso, ¿no? Porque la gente es como que hay un pastor que es el que empezó o el que abrió el lugar y es el pastor. No permite la gente, a lo mejor el pastor quiere, traen otros pastores o incluye otros pastores o quieren hacer equipo, pastor evangelista, que es lo que más uno apunta, va, ponerle yo, ¿no? Pastor sí, evangelista, ¿no? Alguien, obviamente el pastor tiene que ser la palabra, el evangelista también, pero es lo que más uno por lo general tiene en las iglesias, pastor y evangelista, pero no permiten llegar a otros, como que siempre es uno, y cuando vos querés incluir a alguien más, no, ese, y si no está ese ya no van más, o no predica el pastor, la gente no, si no predica él no van, ¿me entiendes? Eso es lo que yo veo, ¿no? sí, Eh, que, sí, que eso es sí, lo que sí. pasa Te respondo a las dos cosas. Por un lado, sí, tenés razón. No es solo una cuestión del pastor, esto de ser personalista, sino que tal cual, lo que decís, si no predica el pastor, no voy porque él no predica el pastor. Y pero se supone que vamos a escuchar la palabra de Dios, predique el que predique, ¿no? Pero sí, suele pasar. Pero me parece que tiene que ver con la estructura de la iglesia, que quedó muy atrás la estructura. Y la estructura puede cambiar, ¿eh? No, con eso no. La estructura de cómo nos reunimos no es bíblica, no es antibíblica. No estoy diciendo está mal que hagamos lo que estamos haciendo.
Es algo práctico, conveniente, mientras que funcione. En la Amén. actualidad me parece como que quedó, es muy, muy, muy del siglo XX, muy de la modernidad, ¿no? Una persona referente al frente, hablando, un montón de personas sentadas, calladas, mirando, va a terminar desapareciendo inexorablemente. Es un modelo antiguo. Por ahora funciona, pero funciona en dos ámbitos, me parece solamente, ¿eh? No se me ocurre ningún otro, que es la iglesia y la escuela. Esa forma no existe más en ningún lado. Porque fíjense cómo hasta los políticos que cuando hacen sus discursos ya parecen charlas TED los que tienen, ¿no? Están por ahí en el centro, rodeados de personas que, digamos, tratan de cambiar el ambiente. Esta forma de, mm, de entender la iglesia con un líder es un tema. El tema que no es cambiar solamente por cambiar, sino habría que ver cómo se instrumenta para que nos sintamos un cuerpo y no que nos sintamos que tenemos que ir a mostrarle al pastor que estamos yendo, ¿no? Eso no sé cómo se puede hacer. Y con el tema de la teología, lo que decía esto, ¿no? Porque los teólogos o la teología te termina volviendo loco o la teología te termina alejando. Generalmente esa frase termina con algo como eh, simplemente con decir que Dios te ama, que te ama como sos, ya está, no hace falta teología. Bueno, pero decir que Dios te ama es teología. O sea, cualquier cosa que digamos de Dios, estás haciendo teología. No es que la teología es algo distinto a lo que se hace en cualquier iglesia. Lo que hacemos en la iglesia es teología. Cualquier predicación es teología. Eh, Amén, claro. entonces, no es que una cosa va en contraposición de la otra. A lo que se suelen referir es que sí, hay algunos autores que tanto piensan, ¿no? Que terminan negando la resurrección de Cristo y se dicen cristianos. Hay un tal Bullman, un alemán del siglo pasado, que, que decía eso, ¿no? Que no es que Jesús resucitó, no lo decía con estas palabras, sino, o mejor dicho, no importa si resucitó o no. Lo que importa es que las personas predicaban a Cristo. El querigma le llamaba. Bueno, pero entonces esa persona, tanto razonaste y llegaste a un punto tan alejado de lo simple de la Biblia, que es Cristo venció la muerte. Si yo no creo en eso, ¿qué predico, no? Bueno, sí, hay extremos, pero son casos raros, muy puntuales. El resto lo que busca es leer la Biblia y tratar de sacar una enseñanza. No, eso es teología. Esta iglesia se caracteriza muchas veces por una sospecha de la teología en favor de la práctica, ¿no? Esto vuelvo para atrás. Em, es decir, desconfiar del estudio de la Biblia para solamente ocuparnos en la práctica, y cuando hablamos de la práctica, tiene que ver con, que en la iglesia actual, no tanto con obras, ¿no? O tareas sociales. Eso también es de otra época. En la actualidad lo que más se pone el énfasis es en la adoración, ¿no? La adoración ocupó, o lo que nosotros llamamos el momento de adoración, las canciones, ocupó un lugar central, que antes en ese lugar central lo tenía la lectura de la palabra. Yo entiendo que al haber un cambio de paradigma, que las personas tienen otras necesidades sentidas, bueno, por el lado de la música es mucho más fácil llegar. Pero no podemos tener canciones o alabar al Señor sin nombrarlo a Dios. Por ejemplo, hay una canción que este, y cuando levanto mis manos, no sé si la conocen. Es hermosa la canción, ¿no? Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, dice, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego, ¿no? Eh, no nombra a Jesús ni a Dios en ningún momento. Es linda la canción, pero lo cierto es que
eh, termino trasladando la autoridad de Dios a mi acción de levantar las manos. Me parece teológicamente incorrectísima esa canción. Porque no es que porque yo levanto mis manos tengo algo, sino mínimo decir que Dios tiene gracia. No sé cómo lo puedes meter en la canción, ¿no? Pero nombrar a Jesús, no se lo menciona para nada. Entonces puede ser una energía, yo lo puedo cantar pensando que es una energía positiva, puedo cantar pensando que, no sé, Vishnu, cualquier cosa puedo pensar, si no lo menciono. Porque yo entiendo que usa códigos o, o términos que los cristianos entendemos de qué se trata. Pero tenemos que pensar en los incrédulos, ¿no? Nosotros decimos fuego, bueno, si es el fuego del Espíritu Santo, la unción, ¿no? Menciona palabras cristianas. Pero el que viene afuera dice, ah, bueno, si yo levanto mi mano, me enviste una especie de poder mágico, ¿no? Tenemos que considerar esa posibilidad que una persona termina no convirtiéndose, pero sí levantando las manos y temblando, este, pensando que es tocado por Dios. Mejor dicho, pensando que es tocado no por Dios, sino por cualquier cosa. Em, por pérdida de los distintivos denominacionales y la proliferación de iglesias independientes, más o menos lo que dijimos recién, por la vulnerabilidad a las olas, modas y herejías que nos llegan por la globalización, por la acogida a nuevos estilos exegéticos. Con respecto a los nuevos estilos exegéticos, tienen que ver, la exégesis es la tarea de analizar la Biblia en su contexto, en el contexto en el que fue escrita, ¿no? Haciendo una super síntesis. Bueno, eh, hay distintas aproximaciones a la Biblia y como todo se va cambiando, también los avances exegéticos o los alcances exegéticos. Hay una fuerte corriente irracional dentro de muchas iglesias, justamente aquellas iglesias que más crecen y más visibilidad tienen dentro de la sociedad, donde la exposición de la palabra no ocupa el lugar central, ¿no? Lo que dije, lo que mencioné recién. De hecho, la palabra a veces termina siendo un acto motivacional, ¿no? Donde las visiones del pastor y de otros son vistas como palabra de Dios para el momento actual. Muchas veces pasa esto. Los pastores, de hecho, nosotros somos pastores, no sé, bueno, Gustavo sí, Claudia sí, eh, ahí está Mariana. Pues María, ¿vos sos pastora, María? Sí, sí, Bueno, bueno, entonces estamos entre pastores. Muchas veces, ¿no? Los pastores sí. tenemos visiones, ¿no? Pero el punto es que desde la autoridad de pastor no podemos utilizar nuestras visiones, o mejor dicho, las visiones que Dios nos dio, con la misma autoridad de la Biblia, sino que tenemos que entender qué palabra bíblica fundamenta mi visión y dar la palabra bíblica. ¿Podemos anecdóticamente contar una visión? Sí, obvio, porque si no, además se hace como aburrido, inclusive alguna anécdota se puede contar, está perfecto, pero a veces termina siendo solamente o la anécdota o la visión del pastor y queda muy corrida, muy atrás la palabra de Dios. Y no está bien porque uno termina generando fanatismo, ¿no? En las personas. Después pasa lo que dice Claudia, siguen al pastor, ¿no? Muchas veces desde nuestra predicación terminamos haciendo eso. El estilo de muchos Ah, pastores. Sí, iba a decir algo. no, no, que le iba a decir amén, que es así, ¿no? Ah, Es como que la misma gente te, a veces hasta el pastor no está con esa intención de generar esos seguidores de uno, sino que la misma gente te impulsa, a veces impulsa a que vos termines haciendo eso sin darte cuenta, claro, sin tal cual. darte cuenta que te están siguiendo a vos. Y cuando vos caes, tal vez ya es tarde, ya te la recreíste, y bueno, y caemos muchas veces en eso. Un pastor decía siempre, que yo conocía, decía, vos
te decía, hace una cosa, la gente te va a inflar, te va a inflar, te va a inflar. Te conviene pincharte solo cuando llegues a tu casa, porque después mismo la gente te pincha y terminas mal, caes de muy alto y Es duele más. verdad, Pinchate cuando llegas vos que te duela, te va a doler menos que si te pincha la gente, en algún momento te va a terminar pinchando. es Y eso me interesante. quedó a mí. Tal Mm. cual. No, porque además al estar en un lugar de exposición, estamos expuestos a la adulación por un lado, ¿no? Genio, ídolo, ídola, sos la mejor, qué unción, qué sé yo. La adulación, y por otro lado, la crítica, recontra expuesto. Entonces, uno tiene que buscar el lugar de equilibrio. Sí, sí, está perfecto, sí. Cómo han terminado muchos sin ir muy lejos de Maradona, por ejemplo. Miren, la comparación yo digo Maradona y Messi. Sí, ¿Cómo terminó Maradona? Está bien, se la creyó, pero la gente también, obvio que sí. Yo no entiendo mucho de deporte, pero Maradona y Messi, la comparación es increíble. Para presentar esto también, ¿no? A nivel secular. sí, 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 sí. Sí, el problema de eso es que cuando la gente empieza a idolatrar a la figura del pastor, entonces se pierde lo que es el objetivo principal, tanto de parte de la iglesia como de parte del pastor, porque como dice la hermana, la gente te adula y te toca pincharte a ti mismo, pero cuando no sucede esto, vemos pastores diciendo cualquier tipo de locuras en los púlpitos y la gente, como lo siguen es a él, entonces la gente está como entenebrecida en lo que esa persona está diciendo y no ven el mensaje principal que tiene que ser siempre cristocéntrico. Entonces vemos a veces pastores diciendo cosas que ni siquiera eh, son bíblicas o chistes, la gente riendo en las iglesias, que es el de llamar a la gente a recapacitar. Y obviamente sabemos que el Espíritu Santo es el que hace la obra de redarguir y de sanar y de salvar. Pero para eso estamos nosotros como atalayas, ¿verdad? Tal Para cual. llevar esa palabra. Entonces empezamos a decir lo que la gente quiere escuchar y ahí es grave cuando suceden esas cosas porque sabemos cuál será el final. Tal cual. Sí, sí. Sí, yo antes de predicar, inclusive antes de convertirme, eh, hacía teatro y hacía monólogos y, ¿no? De risa, de stand-up, ese tipo de cosas. Me divertía, me gustaba, lo hacía. Ahora, después de convertirme, inclusive después seguí un poco, pero cuando empecé a predicar, mi idea era seguir haciendo, pero no dentro del púlpito, porque lo que bien decís es ir a hacer chistes. La gente no tiene ganas de ir a escuchar, no quiere ir a divertirse, quiere ir a escuchar la palabra de Dios. Entonces yo siempre antes de predicar es orar y decir, bueno, nadie me quiere ver a mí. Lo que quieren ver es a Cristo. Quieren escuchar a Cristo, quieren escuchar la palabra de Él. Soy cero importante en esto. Vamos directo con la palabra. De hecho, generalmente ni siquiera cuento anécdotas personales, ni arranco leyendo la palabra y vamos con la palabra. Así es. Porque me da esa sensación que es ponerme yo en el medio con algunas gracias que conozco, porque sé cómo manejarlo, pero no me corro del lugar, que no es hacer un show. Así es. Así como en la Iglesia Católica, ¿sí? Ahí se sumó Gustavo. Bienvenido, Gustavo. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bendiciones. Bendiciones, muy bien. Gusto escucharte. Así como en la Iglesia Católica se cae en la tentación de decir, doctores tiene la Santa Madre Iglesia, ¿por qué me voy a preocupar yo? Y con la pobreza de la exposición bíblica desde el púlpito, nos sorprende que el cristiano común y corriente pierde el interés en estudiar la palabra. En esta frase lo que se pone de manifiesto es, generalmente el católico común
¿no? Haciendo una super generalidad, la característica que tenía era que no estudiaba la Biblia, no le interesaba, sino que solamente iba a recibir a la iglesia, ¿no? Tenía un sacerdote o un pontífice sería, ¿no? Alguien que haga de puente entre Dios y esa persona y ya está, y con eso le alcanzaba. El cristiano evangélico común promedio, la diferencia era que iba con su Biblia bajo del brazo y eso significaba que lo estudiaban. De hecho, para el católico común en otra época, ¿no? Estamos hablando de 20 años atrás, era casi un sacrilegio escribir la Biblia, mientras que el evangélico común la tiene recontra escrita, subrayada, tachada. De hecho, lo mostramos como como una demostración de mirá cómo la leo. Está destruida, me tengo que comprar otra, ¿no? Solemos decirlo, ¿no? La marcamos, la escribimos la Biblia. ¿Por qué? Porque generalmente la iglesia evangélica se caracterizaba por estudiar la Biblia y que la palabra de Dios sea una cosa fundamental en la vida cristiana. No era cuestión de otros, sino que era cuestión mía, ¿no? Estaba muy metido el tema del sacerdocio de todos los creyentes, no el sacerdocio de algunos elegidos que nos transmitían la palabra. Bueno, ahora lo que termina pasando es un desinterés generalizado por la lectura de la palabra de Dios o el estudio personal de la palabra de Dios como consecuencia del mundo en que estamos viviendo. Porque el desamor a la lectura no es que es desamor a la lectura solamente de la Biblia, sino que de la lectura en general, ¿no? Se ha sustituido por los videos, siempre menciono lo mismo, ¿no? Los short, los reel los TikTok, ¿no? Videos de un minuto, muy breve, que no terminan de profundizar nada, ¿no? Muy superficiales y que hacen perder mucho más en el tiempo que si nos pusiéramos a estudiar. Entonces, ese problema que se empieza a ver, pero muy marcado y que vemos que va creciendo en la sociedad que vivimos, nos afecta a todos. No estamos afuera de la sociedad, a nosotros también nos da pereza leer libros. Y de la misma manera, espero que no, digo, acá recién había sacado la cuenta que éramos todos pastores, le decía recién a María y a Claudia, ahora te sumaste Gustavo, vos también, bueno, espero que no, que nosotros vayamos, bueno, de hecho estamos acá haciendo eso, ¿no? Que estudiemos la Biblia y que hagamos devocionales con la Biblia y no nos quedemos solamente arrastrados por esto que nos arrastra, nos envicia de ver solamente videos, es decir, cosas masticadas por otro que tal vez se pueden estar equivocados o no, pero no tenemos una cuestión genuina de lo especial que Dios tiene con cada uno de nosotros. C- eh, Tanto con la Biblia como con otros libros sería conveniente que nos, nos desmarquemos un poco, pasemos a hacer algo contracultural. Bueno, otro tema es el manejo. Sí, Perdón, sí, sí, decime. pasa, por ejemplo, yo lo que veo es que em, como comparten devocionales, ya que vienen aplicaciones con devocionales, la Biblia en el celular. Está muy bien esto, estamos actualizados, todo lo que usted quiera, pero tendría que ser lo de los celulares, yo pienso algo personal. Algo para gente más, que ya es, no sé, cristiana, no sé cómo se podría llamar, alguien más maduro, que sabe que la lectura tiene que ser algo diario, el alimento diario tenés que buscarlo vos, hay un alimento personal no solo para uno a nivel individual, sino para la iglesia que uno está pastoreando, liderando, ¿no? Hay un alimento específico, no es agarrar un devocional, yo veo que comparten muchos devocionales, así como dice usted en TikTok, reflexiones, o devocionales, la palabra de hoy, proverbios, qué sé yo, 27, 17. Entonces reenvían eso a todos lados y se quedan con esa palabra que vino, qué sé yo, al azar, no sé cómo sería eso. Claro, Es, ¿Me entiende? Eso es lo que a veces uno dice, bueno, ya con eso, ¿cómo se puede ir contra eso? No sé, por más que yo a veces digo, Biblia de papel es lo mejor, tener una Biblia de papel. Ahora hay Biblia audible, está muy bueno, porque yo, por ejemplo, cuando tengo problema en la vista, necesito escuchar la palabra porque no la claro. puedo leer,
pero Claro, son casos específicos, ¿no? claro. Pero eso que se te dice también es verdad, comparten el devocional diario que de una aplicación y piensan Claro, que eso claro, ya es el no, alimento que Dios te quiere dar y tal vez no. Para las personas que vos te vas a encontrar durante el día o para tu misma iglesia, no es el devocional que a lo mejor Dios quiere darle a la gente que vos liderás, ¿no? pienso exactamente lo mismo. Sí, sí, más allá del formato, porque uno puede leer en formato papel, digo, no, no es una cuestión de nostalgia o lo que menciono, ¿no? Porque de hecho a mí me pasa lo mismo. Yo para leer un libro común necesito anteojos de lectura. Y me incomoda, no me gusta, los tengo ahí, pero entonces muchas veces termino leyendo de la tablet, ¿no? Entonces, pero lo que busco es leer la Biblia, eh, no una reflexión de otra persona sobre la Biblia, que en algunos casos estará muy bien. De hecho, me parece genial dejarse ministrar por otra persona, aunque nosotros seamos los que ministramos, dejarnos ministrar por otra persona me parece una actitud de humildad. Pero si solamente vamos a consumir devocionales de otro, bueno, yo creo que ahí tenemos un gran problema. Y es un problema, como digo, que se viene, o sea, esto que vemos ahora es muy, muy incipiente, no sabemos en qué va a terminar, pero marca un cambio de época importante. Bueno, el manejo del dinero. Lo que era antiguamente la ética del trabajo de los protestantes se ha reemplazado hoy en día por el evangelio de la prosperidad. Esto es interesantísimo. Con respecto ahora al evangelio de la prosperidad, un poco bajó, ahora está otras corrientes, pero con el tema del dinero, digamos como que se aflojó un poquito con el tema del dinero. Pero lo interesante de el Evangelio de la Prosperidad o de la predicación de este tipo, si cuanto más dinero, más esfuerzo hagas o más fiel seas en entregar el dinero, más Dios te va a prosperar, termina siendo justamente lo que Lutero se quejaba. Vimos recién que nosotros somos hijos de Lutero, hijo entre comillas, porque después pasaron muchas cosas, ¿no? Pero ahí, digamos, es la piedra, digo, es entre comillas porque ni siquiera no somos devotos de Lutero nosotros, no es que leemos las 95 tesis y predicamos sobre eso, no, pero sí que marcó un quiebre dentro del cristianismo tal que terminó derivando en la iglesia evangélica actual. Eh, y de lo que se quejaba Lutero era que se vendía a cambio de dinero, lo dije al principio, a cambio de dinero el don de Dios. Es una barbaridad, nosotros lo vemos y decimos, ¿cómo aquella iglesia no se daba cuenta que don de Dios no se puede ni comprar ni vender? De hecho, es lo que Pedro le dice a Simón el mago, que le dice, tu dinero perezca contigo porque creíste que el don de Dios se puede comprar. Es un regalo de Dios, no se puede ni comprar ni vender. La vuelta que dimos y terminamos en el mismo lugar, creyendo que de alguna manera, o predicando que de alguna manera nosotros podemos comprar las bendiciones de Dios, es decir, el don de Dios. Cuanto más ofrezco, más ofrendo, más el Señor me va a dar. Que haya algún tipo de fundamento bíblico para decir que cuanto más damos, más recibimos, sí. ¿No? La ley de la siembra y cosecha, sí, es así. Pero ojo con las predicaciones, porque hay veces que terminamos dando el mensaje o se termina entendiendo que compramos el don de Dios. Si pones, vas a conseguir de Dios. Y si no pones, no vas a conseguir de Dios. Bueno, ese es el extremo del que salimos huyendo los evangélicos como cuerpo, ¿no? En general, salimos huyendo de eso y terminamos llegando al mismo lugar. Es por lo menos llamativo. Somos una iglesia de la sociedad de consumo y hemos decidido que el consumo es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Este, tenemos el anhelo de consumir, la necesidad no, necesidad no, el anhelo de consumir, y por eso le damos un atributo divino al consumismo.
Y la verdad es que en la Biblia no dice nada sobre consumir de forma, es decir, llenarse de bienes. De hecho, cada vez que se habla de acumular bienes, en la Biblia lo menciona como algo negativo, no como algo positivo. Y además de esto, si consideramos la ley espiritualista, según la cual que, de gracia recibimos y por lo tanto de gracia tenemos que dar, bueno, todo lo que nos sobre o lo que nos sirva para acumular, deberíamos hacer algo con ese dinero, ¿no? O dinero o bienes, ¿no? Tener algo ocioso, siendo que hay gente que no tiene ni para comer. eh, no me cierra. No. Es no empatizar con el dolor ajeno, no sé, es no estar en el barro, ¿no? Eh, eh, no sé, a mí eso no me termina de cerrar. Dios quiere nuestra prosperidad y existe un ejército de predicadores ambulantes, televangelistas y otros para decirnos cómo alcanzar esa prosperidad. Ese sería el mensaje, ¿no? Dios quiere que prosperemos porque la palabra dice, yo deseo que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Entonces, en ese todo consideramos el dinero también. Que sí, yo creo que Dios quiere que prosperemos en todo. Yo no digo eso que no, pero hacemos de la prosperidad económica un bien superior al resto de las prosperidades y eso no termina de cerrar. Para la mayoría de estos, un paso importante para alcanzar la prosperidad consiste en el apoyo generoso al mismo predicador, ¿no? Había un predicador que decía, yo ya voy a orar, ¿no? Hay un video. Dice, yo voy a orar, pero estoy esperando que pongan la ofrenda. Lo dice así. Es decir, que él no iba a orar hasta que ofrenden. Hace 10, 15, 20 años atrás, la llamada teología de la liberación tenía una fuerte atracción para teólogos y líderes cristianos. En algún sentido no era mucho mejor que el Evangelio de la Prosperidad. Mientras este se identifica con los valores del neoliberalismo, aquella se identifica con el marxismo, ¿no? En la teología de la liberación, en nuestro ambiente está un poco olvidada, pero sí tenía que ver en los años, más de 15, 20 años más. eh, Finales de los 60, principios de los 70, empieza esta idea de la teología de la liberación. ¿En qué? 70 y 80, ¿no? ¿En qué consistía? Según la realidad que estábamos viviendo en Latinoamérica, de gobiernos militares por golpes de Estado, gobiernos de facto, se empezó a pensar un Dios que libera de esto, ¿no? Y, y como Dios no quiere que sea el pueblo sojuzgado, entonces se generó lo que se llama la teología de la liberación. Y como bien dice, era como si fuera se identificaba con el marxismo un poco, no en el ateísmo, obvio que no, pero sí era como más de izquierda, podríamos decir, ¿no? Con los valores repartir los bienes, etcétera, ¿no? La oposición a la propiedad privada. eh, Mientras que la teología del Evangelio de la Prosperidad o la teología de la prosperidad es más, sería de derecha o más neoliberal. Y entonces, ¿a qué viene esto? Fíjense cómo, según la situación que, que, que gobierna o que rodea un país o una sociedad, bueno, se generan distintas teologías, ¿no? O distintas formas de avanzar sobre la Biblia. Vuelvo para atrás, porque lo mismo, la teología de la prosperidad no funciona en Europa, ¿no? En países desarrollados, donde no solo están cubiertas las necesidades básicas, sino que sobra, la teología de la prosperidad no sirve porque no lleva ninguna respuesta a un problema que esté ocurriendo. No es significativo. Mientras que en Latinoamérica, pobre, de personas que no tienen para comer, no tienen, o apenas llegan
con el dinero para comer o para salir un poco de la situación en que nacieron, bueno, la teología de la prosperidad eh, viene a traer una esperanza. El problema, lo que yo creo, es que se pasaron de rosca, se fueron un poco de tema y terminaron poniendo mucho el dinero en el foco central. Eh, yo creo que Dios no quiere que las personas sean pobres, ¿no? Y un poco también y para cualquier- un poco también con respecto a ¿no? a la, en contraposición a la iglesia que hablaba de la opción por los pobres. Ya vimos, el manejo del dinero, acá estamos. Para la mayoría de esto es un paso importante para alcanzar la prosperidad. Ya estamos, ya lo dije, ya lo dije, ya lo dije. La teología de la liberación estaba articulando una preocupación profunda por la injusticia social en América Latina, por la pregunta ¿qué significa ser cristiano y ser iglesia en este contexto socioeconómico y político? Aún los que rechazamos esta teología por su compromiso ideológico con el marxismo, reconocemos la validez de las preguntas e inquietores que suscitan. Eh, el punto es, nosotros tenemos que ser digamos, como iglesia, tenemos que dar respuestas a las problemáticas que, que, que nos circundan, ¿sí? No podemos venir con una predicación que no sea asertiva o que no tenga nada que ver con los problemas que las personas están viviendo. El problema es con pasarnos de rosca y terminar pretendiendo eh, caer bien, digamos, ¿no? Decir algo que suene bien solamente. Hubo un despertar de la conciencia social en la iglesia. Hay un videíto, se los voy a poner. Habla un poco lo que decía María hoy, ¿eh? Interesante. Fíjense porque les voy a hacer ahora algunas preguntas, a ver qué es lo que piensan. El videíto dura 1 minuto nada más, es un short. Si un incrédulo puede entrar en la iglesia, divertirse durante el tiempo de alabanza, hay problemas. Hay problemas. Las iglesias buscan ser amigables y predican aquello que atrae a las multitudes y por eso se comprometen en los estándares de la música o la alabanza porque quieren atraer a la gente joven. ¿Cuál es el resultado de esto? Una gran cantidad de jóvenes vienen a la iglesia, no porque estén interesados en la santidad, sino porque les interesa la buena música. No podemos simplemente cantar porque mueve las emociones. Y todos hablando de la presencia de Dios y los incrédulos están allí felices. Hermano, cuando la presencia de Dios de verdad es una realidad en la iglesia, el incrédulo no va a sentirse cómodo hasta que se arrepienta y cree en Cristo. Si un incrédulo Bueno, puede esto entrar, es un poco lo que ¿pudieron escucharlo? ¿Qué piensan al respecto? ¿Les parece que es así? Lo que dice es, ¿hay fundamento bíblico para decir que un incrédulo no puede sentirse cómodo hasta que se arrepienta? Porque más allá que de nuestra opinión personal, ¿hay algún tipo de fundamento bíblico para decir eso? ¿Cómo dijo? No, a ver, de nuevo Si les dígame, parece hasta que... si les parece que es bíblico decir, el hombre acá, el pastor que estaban reporteando, dice que un incrédulo no puede sentirse cómodo hasta que se arrepienta. Dice, si un incrédulo entra a una iglesia y se siente cómodo, estamos en problemas. Porque con el tema de las alabanzas, que la música suene agradable, etcétera, dice, estamos en problemas porque un incrédulo no puede sentirse cómodo hasta que se arrepienta. ¿Sé qué piensan? ¿Es así? ¿No es así? Sí, yo pienso que es así porque si se siente cómodo en la iglesia es porque está viendo cosas o a gusto con el ambiente en el que está.
Puede ser que él vea un ambiente en el que él está rodeado, por ejemplo, vemos muchas iglesias que traen cosas de discotecas a las iglesias, entonces orgullo de justicia y de pecado. Y si yo me siento cómodo es porque no estoy teniendo no hay un redarguir en mí del pecado que traigo, sea Claro. cual sea de lo que el Señor vaya a libertar a esa persona. Entonces a veces es eso cierto lo que estamos hablando de que por querer atraer a las personas les ponemos muchas comodidades, inclusive hasta en la prédica. A veces se quiere predicar es de puras cosas que la gente quiere oír, dentro de ellas como la prosperidad, porque sabemos que es un tema que, como usted dice, en estos países latinos, de América Latina, es una necesidad, es algo que la gente siempre está necesitando, el dinero para cubrir muchas cosas. Entonces, si se hablan puros temas para atraer a la gente, nunca les vamos a hablar realmente de lo que Dios quiere cambiar en ellos y de esos temas que a nadie le gusta predicar, pero que son necesarios. Tal cual. Vos, Claudia, ¿qué pensás? Es sobre eso, y esperen que eran dos preguntas en realidad. ¿Y si hay fundamentos bélicos para usar ritmos o canciones del mundo y convertirlas en santas? ¿Dice algo respecto a la Biblia? Miren, estas preguntas se las voy a dar de tarea para la semana que viene. ¿Sí? Esto es no es que ahora tienen que saber, porque para encontrar un fundamento bíblico lleva tiempo. Pero sobre estas dos preguntas, eh, eh, se las voy a mandar para la semana que viene. Esperen que dejé de compartir y no las llegaron a ver. Eh, ahí está. Ahí, estas serían las dos preguntas. Con respecto a esto, ¿no? Uno es, para que un incrédulo, o lo que decía el pastor si un incrédulo no puede sentirse cómodo hasta que se arrepiente, dice hay fundamento bíblico para usar ritmos o canciones del mundo y convertirlas en santas, ritmos o canciones, ¿no? Si la Biblia dice algo al respecto, más allá de, porque nosotros solemos tener una intuición, ¿no? Decimos, esto no está bien, pero el tema es si hay fundamento bíblico para esto. Esta va a ser la tarea, igual ahora no terminamos, ahora seguimos, pero esta va a ser la tarea para la semana que viene. Vamos a compartir un poco este tema. Claudia, ¿vos qué opinás? Hola, ¿me Sí, escucha? sí, ahora sí. Ah, em, bueno, yo pienso que a mí yo en ningún lugar me sentí cómoda, yo donde estuve, de los 3 lugares donde salí antes de estar en esta iglesia que estoy, la incomodidad es parte depende cómo uno entienda lo que quiere decir con comodidad o incomodidad. Yo me sentí muy incómoda en todos los lugares donde fui porque siempre, estando del lugar como congregante, ¿no? Me sentí muy incómoda. Pero a mí me enseñaron mucho esto, hubo pastores que me enseñaron que hay que tratar de no hacérsela difícil a la gente. A mí me quedó esa enseñanza, ¿no? No hablar lo que la gente quiere escuchar, porque usted, profe, me conoce. No es que yo tengo que hablar lo que a la gente le gusta o poner música que a la gente le guste, o arreglar la iglesia, porque a mí me ha pasado de pintar, pongo un ejemplo, pintar la iglesia de color blanco porque venían y todos querían de blanco, pero después venía otra gente y le gustaba el negro y yo cambiaba el color negro. Yo llegué a pasar por esa enseñanza, ¿no? Y me di la cabeza contra la pared. No es agradar a la gente, porque no terminas bien, pero sí no hacérsela difícil a la gente, para que llegue al punto de arrepentirse realmente. Yo tengo que tratar de hacer cosas que den fruto para el objetivo que yo quiero lograr. A ver si se entiende, no quiero que... yo trato de, sí, formar una cierta comodidad, ¿no? Para que la gente llegue a ese arrepentimiento. No hablando lo que la gente quiere escuchar, sino hablando, tal vez, como dice la música, ¿no?
si vienen jóvenes, si la iglesia donde estoy yo vienen jóvenes, eh, que entraron, como yo, por ejemplo, yo conocí a Cristo en la época yo escuché, no en la época esa, pero yo empecé, conocí a Cristo cuando se escuchaba a Jesús Serán Romero, Barriento. Entonces yo cuando llegué a la iglesia y ponían esa música, a mí me llevaba a seguir yendo, aunque no entendía nada. ¿Se entiende? Ahora vienen jóvenes que conocieron a Cristo en la época, no sé, qué sé yo, de Marcos Witt, y yo le pongo coritos, himnos de mientras sirva el objetivo, eso voy yo. No sé si está bien, no es que tiene que ser así, yo, porque a mí me funcionó así. Eh, yo tengo que saber, de acuerdo a la gente que viene, sin irme de la Biblia, como dice usted, habiendo fundamento Mm. bíblico, yo creo que en la última frase que digo es, yo creo que Jesús no se la hizo difícil a los discípulos. Entonces yo trato de no hacerle difícil a la gente que viene. Me voy amoldando a la gente, creo que el apóstol Pablo decía eso, ¿no? Me voy amoldando dentro de que, con fundamento bíblico, a lo que va viniendo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Después Se igual entiende. en la pregunta lo voy a responder bien. Está clarísimo. Esto es una introducción, está bien planteada la respuesta, la de las dos. Obvio que para esto no hay, son distintos puntos de vista, y lo bueno es que son dos ahora y ya son dos visiones distintas al respecto. Lo que vamos a hacer para la semana que viene es fundamento bíblico, ¿sí? Para esto. Y lo vamos a ver a partir de la palabra. Hay mucho fundamento bíblico, ¿eh? Les va a sorprender porque en realidad no es algo nuevo, ¿sí? Y hay algo, o por lo menos de algún tipo de enseñanza podemos llegar a extraer un tipo de enseñanza que aplique para esto. Esto va a ser para la semana que viene. Avanzamos un cachito más, todavía tenemos más de 20 minutos y queda. Pero bueno, recuerden esto. Vos. eh, Bueno, el hedonismo. Algo vimos la semana pasada sobre qué significa el hedonismo. Acá lo vamos a profundizar un poquito con respecto a la actualidad. Parece que las iglesias evangélicas se destacan todavía por una ética sexual bien diferente a la del mundo alrededor. Decimos no a la promiscuidad, a la fornicación, al adulterio, a la pornografía, al vestido provocativo. Nos oponemos al divorcio, a la decadencia de los valores de la familia y del matrimonio en la época actual, pero hemos hecho grandes avances en abrir diálogo y transparencia con respecto al sexo. Sí, lo que dentro del hedonismo, digamos, el que más está en vista en la actualidad es el tema sexual. Vemos en todos los medios que, que consumimos, los medios de comunicación, y están abarrotados de incitaciones, ¿no? Entonces, lo que mencionas es interesante. Si bien nosotros, como iglesia, bueno, estamos en contra de la promiscuidad, la fornicación, el adulterio, la pornografía, el vestido provocativo, agregó acá, bueno, sería solo para las mujeres, ¿no? Pero también los varones también, digamos, sería la ropa provocativa. Sin embargo, hoy por hoy, este tema antes era tabú, no se podía hablar, era un tema que estaba muy, muy, muy reservado a la intimidad, y en la actualidad suele haber una apertura a hablar del tema, ¿no? A ser franco. Se ha dejado de demonizar al sexo y encauzarlo dentro del matrimonio como área del placer que Dios nos dio. Hay un libro entero de la Biblia que habla sobre la atracción sexual entre varón y mujer, que es el Cantar de Cantares. Que el libro Cantar de Cantares, para poder predicarse, se suele utilizar una alegoría, decir que es una alegoría del amor de Dios con la iglesia. Pero la verdad es que ninguna parte del libro dice que es una alegoría. En el libro está bien claro que es una sulamita, es decir, una mujer que tiene un novio,
¿no? O un amado, no sé, el término no sería novio, una persona a la que ella ama, un campesino, ¿no? Una persona, un pobre, ¿no? La persona, este pobre campesino está enamorado de ella y aparece eh, un tercero en discordia que es Salomón, el rey Salomón. Lo interesante es que el libro se lo adjudican a Salomón, ¿no? Que el autor sería Salomón y se pone él como el malo de la película. ¿Por qué? Porque Salomón es alguien que se enamora también de la tsunamita, o la desea por lo menos, y, la tienta, y finalmente la mujer se queda con el campesino, ¿no? Elige al pastorcito, no el campesino, sino el pastorcito. Bueno, es un libro que tiene muchas insinuaciones que tienen que ver con lo relacionado al sexo, pero también hay cosas que son muy explícitas. En alguna época, dentro del pueblo judío, este libro estaba prohibido para menores. Recién lo podían leer o leérsele después de los 14 años a los chicos, porque tenía mucha carga de sexual. Sin embargo, vemos cómo está encauzada, ¿sí? Y cómo el buen gesto de la Sulamita, que es permanecer fiel a su verdadero amor, no dejarse seducir por el rey, ¿no? El rey era el que tenía el poder máximo sobre todo. Eh, Eso y varios, por ejemplo, el libro de Ruth también lo menciona mucho cuando dice que vaya bueno, hay varios ejemplos dentro de la Biblia. Por lo tanto, haberlo demonizado tanto tiempo estaba fuera de la palabra de Dios. Dentro del buen gusto, deberíamos hablar. ¿Sí? Dentro del buen gusto, por ahí, digo, dentro del buen gusto, que por ahí no es un tema para hablarlo abiertamente en la congregación, pero sí por ahí, o tener talleres, o en predicaciones a los jóvenes, porque s- si nosotros nos callamos al respecto, el mundo va a hablar, no es que el mundo se va a callar porque nosotros guardamos silencio, el mundo va a hablar y terminan nuestros hijos dejándose, digamos, la única voz cantante. El mundo, bueno, terminan siendo arrastrados porque son los únicos que hablan, lo que nos enseña el mundo. Así que este tema yo creo que con cierto reparo o ciertas precauciones de no caer en, la- en términos groseros o mucho menos, debería tratarse. Es un tema muy de nuestra sociedad, no es un tema ajeno a nuestra sociedad. Es un tema muy fuerte dentro del discurso de nuestra sociedad porque todo apunta a eso, porque los programas de televisión, los dibujitos, todo, los chistes que hacemos, las conversaciones que tenemos en el trabajo, es una sociedad muy sexualizada, la nuestra. Casi todas las discusiones van en relación a eso, por lo tanto no es algo que nosotros deberíamos ignorar. Se ha dejado de demonizar el sexo y encauzarlo dentro del matrimonio como un área del placer que Dios nos dio, pero terminó por convertir al matrimonio como una fuente de placer egoísta. El motivo principal es inevitablemente la gratificación personal. Hedonismo es egoísmo, la gratificación de los deseos de la misma persona. ¿Cómo combina esto con el concepto cristiano del matrimonio? Buscamos ávidamente las recetas del éxito, las recetas que nos indican cuáles son los pasos para obtener el fin anhelado. Eh, bueno, eso es uno de los temas que eh, deberíamos hablar. Hay otro tema acá en este texto, los llevo solamente al ámbito sexual, pero hay muchos temas con respecto al hedonismo donde también entraría el tema de las adicciones, ¿sí? Somos una sociedad muy tendiente a las adicciones, sea de estupefacientes,
sea de alcohol o la comida, ¿no? Una sociedad que, bueno, tenemos serios problemas con la comida porque hay muchas personas en muchos de los extremos, ¿no? O hiper obesas o hiper delgadas. eh, y el tema de las adicciones a las redes, ¿no? También es algo que tiene que ver con la misma pulsión de adicción. Muchas veces terminamos cambiando una adicción a otra porque el patrón de adicción a veces cuesta muchísimo sacarlo, entonces vemos que los cristianos más enfervecidos, más eh, que tienen más ímpetu o que están más tiempo o más involucrados y metidos y orando con mucha devoción, son aquellos que salieron de las adicciones, ¿no? Porque ese tremendo agujero que les deja la falta de esa adicción a la que estaban acostumbrados, la llenan con Cristo, con la palabra de Dios, ¿no? Pero termina siendo un patrón que lo vemos. Una persona que se la pasa hablando de Cristo, se la pasa hablando de Cristo, que lee la Biblia. A mí me parece genial, ¿no? No estoy diciendo como una crítica, ¿no? Pero ese patrón suele ser en personas que eran adictas, ¿no? Y salieron de la adicción. Ah, me estaba olvidando la adicción al juego. También es una sociedad, pero porque es una sociedad muy tendiente a las adicciones. También eso tiene que ver con el hedonismo. Bueno, las expectativas y los derechos. Es una sociedad de, solemos reclamar los derechos. Bueno, cuestión de fondo de nuestras expectativas, vivimos en un mundo de derechos. Cada uno tiene derecho a la vida, al empleo, a la educación, a la salud, y como cristianos compartimos el concepto de que tenemos derecho a la felicidad, al contentamiento, a la satisfacción, no solo de nuestras necesidades, sino también de nuestros deseos, ¿sí? Es un mundo, nuestra sociedad es un mundo o una sociedad donde el derecho a está muy, muy, muy vigente. De hecho, dentro de las plataformas de los electorales, de los políticos, suele usarse la ampliación de derecho, ¿no? Como un caballito de batalla. La ampliación de derechos se refiere a tener más derechos de lo que ya se tiene, ¿sí? Y uno dice, ¿pero qué más se puede llegar a tener? Bueno, sí, siempre hay un poquito más, y es algo que en general la sociedad está esperando. Aún más preocupante es que hemos hecho de estas promesas el centro de nuestra proclamación cristiana. No hay mucha diferencia entre lo que prometen las psicoterapias, lo que promete la nueva era y lo que promete la iglesia evangélica. Y somos tan irrealistas que incluso nos decimos, bueno, ellos lo prometen, pero nosotros somos los únicos que lo podemos dar de verdad. Es así, miren alrededor en la iglesia. Hay felicidad, equilibrio, perfección instantánea, ¿no? Nosotros muchas veces, eso también es un problema dentro de la predicación, ¿no? Tiene que ver con lo que veníamos hablando. Si hay una necesidad de tener derecho a ser más felices, derecho a ser más libres, derecho, ¿no? Nos consideramos que tenemos ese derecho y se lo prometemos dentro de la iglesia, eh, bueno, es un tema. Acá la Iglesia Universal tiene el, el lema, que es el famoso pare de sufrir, ¿no? Y funciona muy bien como marketing, porque ¿quién no quiere parar de sufrir? Ahora, eso no es evangelio, ¿no? Más allá que la Iglesia Universal no pertenece, no está dentro de la comunidad evangélica, eh, sirve muy bien como punchy, digamos, para de sufrir. Encima es breve, corta, tiene buen sonido, pero es una mentira, porque en la Biblia no solo no dice que vamos a parar de sufrir, sino que dice que vamos a tener sufrimiento. En el mundo tendrán aflicción, dijo Jesús, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Lo que está diciendo es que, bueno, sí que vamos a sufrir, no vamos a parar de sufrir. Vemos personas Yo lo trans. que, Sí,
Yo lo que noté, profe, es que, por ejemplo, eso todo es de acuerdo a la visión, como dice usted, de cada uno, lo que uno aprendió, lo que uno conoció de Cristo, es lo que uno va a impartir, ¿no? Pero más allá de eso, el tema es de lo que uno va y predica. Por ejemplo, si nosotros vamos y le decimos, vamos y predicamos, ¿no? De la manera que sea, evangelizamos. Y le decimos, bueno, ¿qué necesidad tenés? Y estoy enferma. Bueno, vení que Dios te va a sanar. Bueno, vení que Dios te va a prosperar. Bueno, vení que Dios va a restaurar tu matrimonio. Porque tengo esa creencia de que Dios lo puede hacer el Señor un milagro, obvio que sí. Pero la gente después viene, el que estaba enfermo vino a buscar sanidad y no vino más, porque vos le ofreciste que Dios lo iba a sanar, y si yo vine a eso, no vine a otra cosa. ¿Se entiende lo que digo? Tiene que ver con el Dios de oferta que uno predica, lo que uno quiere ofrecer de parte de Dios. ¿Se entiende? Sí, está perfecto. Claro, claro que Dios te va a sanar. O sea, está perfecto lo que decís. El punto es que inclusive cuando recién nos convertimos, el Señor suele hacer algún tipo de milagro extraordinario para llamar nuestra atención, creo yo, no sé, para eh, generar un shock en nosotros, ¿no? Suele suceder que muchas personas se convierten después de un gran milagro. El punto es que el milagro es una excepción, no es lo normal dentro de la vida cristiana. Y el que predica lo contrario está equivocado, porque en general lo que ocurre, lo que nos sucede, son cosas normales que les ocurren a todo el mundo. La diferencia es que dejamos que el Señor vaya forjando nuestro carácter, de tal manera que cuando nos encontremos en circunstancias similares a las que teníamos antes de habernos convertido, la sobrellevamos mucho mejor, mucho más fácil, con más equilibrio, con más sensatez, más sabiduría. ¿Por qué? Porque dejamos que el Señor vaya creciendo en nosotros. Nosotros como líderes, pastores o hermanos mayores, como quiera llamarse, de las personas que estamos enseñando o predicando como maestros, tenemos que asegurarnos de que la persona reciba el verdadero evangelio y que sepa que más allá de los milagros que el Señor puede estar haciendo, no es solamente eso, sino que tiene que ver con forjar un carácter que nos sirve para toda la vida, acá en la tierra y cuando estemos en el cielo. Pero ese carácter se forja a partir de los golpes. Si no estamos dispuestos a saber que, bueno, que vamos a recibir golpes, eh, no estamos dispuestos a crecer, ¿no? O sea, es a partir del sufrimiento que una persona se hace fuerte. Pero es muy difícil hablar de que un cristiano puede que sufra y lo más probable es que sufra. Nos resulta como poco natural dentro del cristianismo, pero es dentro del discurso cristiano es poco natural porque no lo decimos, pero dentro de la realidad cristiana vemos que ocurre muchísimo y dentro de la palabra de Dios vemos que está ahí en Hebreos 11 que habla de los que padecieron por Cristo, ¿no? Fueron aserrados, cortados, muertos a filo de espada, dice, y todos estos, aunque tuvieron buen testimonio de fe, no recibieron lo prometido. Dice exactamente esas palabras. Bueno, es cuando habla de la fe. Eso es Hebreos 11. Nosotros, Hebreos 11, la primera parte habla de los grandes triunfos que tenemos con la fe, ¿no? Dice, entonces, dice la palabra que por la fe taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, recibieron a sus hijos en la resurrección, por medio de la resurrección, un montón de cosas gigantescas que se logra, o prodigios que se logra por medio de la fe. Pero sigue, continúa y después dice, otros fueron aserrados, apedreados, ¿no? Fueron maltratados, anduvieron de acá para allá, eh, bueno, esa parte no solemos predicarla, no solemos decirla, la ocultamos o no nos gusta inclusive leerla. Ahora, si en el texto están las dos partes, es bien claro que la fe nos sirve para alcanzar muchas proezas y también para soportar muchos sufrimientos. Son las dos cosas. Si yo siempre suelo decir que el evangelio a medias no es el verdadero evangelio, ¿no? Si nosotros elegimos solamente las partes lindas,
Bueno, cuando lleguen las partes feas en nuestra vida, no vamos a tener palabra, no vamos a saber qué hacer. Y vamos a terminar diciendo, era todo mentira. No nosotros, que ya somos grandes, ¿no? Pero digo, una persona que se convierte, que vos le decís, todo te va a ir bien, y después no te va todo bien, decís, al final me mintieron estos evangélicos. Dios es mentira. Y terminamos alejando para siempre a una persona por una predicación lisonjera que sonaba lindo, que a nosotros nos pareció que de esa manera tenía punch y enganchábamos más personas. Dice, ¿nos atreveríamos a dar la propia vida como modelo de todo lo que Dios puede y quiere hacer en cada persona? La cultura posmoderna es una cultura fragmentada justamente porque no reconoce una verdad absoluta ni valores absolutos. ¿Sí? Lo que dijimos recién, no hay un gran discurso que englobe todo, nadie cree en eso. En este rincón están los que creen X, en aquella esquina están los que creen Y, por aquí están los que practican tal rito, por allá están los que ya no practican ningún rito. Dicen jueces 21-25. En estos días, en aquellos días, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Así termina el libro de jueces. Es un texto, pero que resume el siglo XXI, ¿no? Cada uno en la actualidad hace lo que bien le parece. Es decir, lo que a su propio juicio está bien, ¿no? El hacer lo que bien le parece, es decir, bueno, lo que a vos te parece bien, ¿sí? Lo que a mí me parece bien, eso es lo que hago. No hay una regla general que sirva para distinguir el bien y el mal en líneas generales. Parece que en América Latina las iglesias evangélicas hemos abandonado la tarea de ser contracultura, de ser respuesta y alternativa a la cultura imperante. Eh, sí, nosotros en eso no- tenemos que hacer una tarea de ser contracultura, ¿no? Si, bueno, si es un mundo hedonista, que se deja cautivar por placeres superfluos, si es una cultura de la adicción, si, bueno, nosotros tenemos que ir en contra. Si es una cultura en la actualidad, en Argentina, eh, está muy dividido políticamente. Ahora, creo yo, ya no lo veo tanto, pero sí, bueno, creo que en todo el mundo. Está muy partido políticamente, de tal manera que hasta parientes no se hablan, ¿no? Tengo parientes en Estados Unidos, mi hermana vive allá, y entre Biden y Trump, las diferencias en las personas llega a ser tan grande que no se hablan entre ellos, ¿no? Eh, entre los mismos parientes no se hablan. Eh, bueno, este problema es global, ¿sí? En las nuevas derechas, las viejas izquierdas, chocan mucho, cada uno fuerte en su propio discurso. Nosotros como iglesia deberíamos ser contracultura de esto, no sumarnos a uno de los bandos y desde uno de los bandos explicar por qué o decir por qué está mal el otro bando, sino que nosotros deberíamos eh, buscar la unidad y ser contracultura de esto de pelear con nuestros compatriotas, ¿no? Sino abrazar tendría que ser nuestra posición. Y nos hemos conformado con ser subcultura. En lugar de ser contracultura, es decir, ir en contra de la corriente de este mundo, yo pongo estos ejemplos como hay miles, ¿no? Que sabemos que están mal. Bueno, en lugar de ir en contra de eso, simplemente nos convertimos en subcultura. ¿Cuál sería la diferencia? En que, bueno, yo me voy a mantener en esto. Yo no voy a discutir sobre política, ¿no? Por poner al mismo caso. Yo no voy a discutir sobre política. Bueno, eso sería encerrarme en mí mismo y no ser contracultural, sino ser subcultural. Eh, Ser un fragmento más, una opción más en el supermercado de filosofías, sectas y religiones. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Eh,
Yo ahora le voy a poner en el grupo el pequeño videíto que les mostré recién, para que lo recuerden si lo quieren ver otra vez. Y estas dos preguntas para la semana que viene. La idea es que tengan escrito, así, no hace falta muy formal, pero sí algunos o versículos o alguna idea bíblica con respecto a si por ahí nuestra propia posición, ¿no? Justamente recién María mencionaba una cosa, Claudia mencionaba otra. Bueno, para esas ideas, si tenemos fundamento bíblico. Yo con este tema en particular lo que me pasó es que yo tenía una posición y cuando busqué fundamento bíblico cambié de posición, porque dije, lo que yo pensaba era un pensamiento mío, no encontré nada bíblico al respecto de una de las posturas. Eh, Así que bueno, es por lo menos interesante como ejercicio de, bueno, a veces intuimos algo y tal vez es mera intuición o forma de pensar de este mundo, pero no tiene mucho fundamento bíblico. Por ahí sí, ¿sí? O por ahí encuentra algún fundamento que yo no encontré. Así que bueno, eso la semana que viene vamos a arrancar, arrancamos un poquito y a la mitad de la clase cortamos y vemos en la tarea, si les parece. Amén. Bueno, oramos. Si alguna de las dos quiere orar.